Ok, buenos días chicos. Tenemos 2 personas más entrando y vamos con 11 participantes. Me imagino que van a ir llegando. Bueno, vamos con la presentación. Hoy día nos toca terminar esta parte de tipos de investigación, que no pensé que iba a ser tan largo, pero bueno. Ahora con el tema del coronavirus creo que van a entender un poquito más y mejor los diferentes tipos de estudios. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar aquí. Termino una partecita, vamos a hacer un pequeño break, ahí voy a llamar la lista y les voy a dar unos cuantos anuncios más. Bueno, habíamos dicho entonces que los trabajos de investigación en medicina, específicamente para medicina, podían dividirse en dos, aquellos que son no intervencionales y aquellos donde sí nosotros tenemos la acción directa sobre el sujeto, ¿ya? Hemos visto ya en los observacionales los estudios de serie de casos, de caso control, estudio de registros médicos, incidencia y prevalencia. Incidencia, siempre recuerden casos nuevos, prevalencia, casos nuevos y antiguos, ¿no? No podemos diferenciar cuáles son los antiguos y los nuevos. En los estudios analíticos, tenemos aquellos estudios que también son parte de la epidemiología, como son los estudios de corte. Estos estudios de corte tenían la característica de que son de muy largo plazo, siempre son prospectivos. Es decir, yo me planteo desde un punto de inicio y voy tomando varias muestras a lo largo del tiempo para ver cómo evoluciona mi patología, mi paciente o el tratamiento que yo estoy proponiendo. Entonces, son estudios muy costosos, muy largos, de muy larga data. Y los estudios de caso control es al revés. Ven lo que pasó en el pasado, ¿no? De todos los enfermos con una cierta característica y los no enfermos, yo veo si fueron expuestos o no expuestos a un factor. Y los experimentos naturales, que son aquellos como los que estamos viviendo hoy en día, donde hay un caso extraño, ¿no? Que sucedió algo que no se tenía planificado y que nos permite a nosotros observar cosas que no podríamos observar de otra manera. Por ejemplo, un experimento natural hoy en día podría ser qué es lo que sucede con el encierro prolongado en los pacientes, no sé, diabéticos, ¿ya? Es obvio que yo no puedo encerrarlos de manera normal. Entonces, dada la cuarentena, nos da la oportunidad de poder observar qué es lo que está sucediendo con estos pacientes y cómo se pueden ir manifestando, ¿no? Sabemos que son pacientes de riesgo psicológico, que ya vienen con un problema psicológico subyacente y por lo tanto el aumentar la carga psicológica puede convertirse en un problema médico muy grave. Y tenemos también, al mismo momento de que la gente esté en sus casas, pues tenemos el control de otras enfermedades, ¿no? El control de enfermedades que normalmente se transmiten justamente por el moverse. Por ejemplo, podemos ver una reducción en los casos de tuberculosis. Podríamos tener una reducción de casos que son transmitidos por enfermedades, por la falta de lavado de manos, como ahora todo el mundo se está lavando las manos utilizando desinfectante, entonces por ahí las gastroenteritis van a bajar, ¿no? Van a bajar y podemos hacer un estudio comparativo antes de la cuarentena y después de la cuarentena, la cantidad de gastroenteritis. Por otro lado, puede ser que los casos de dengue suban, porque sabemos que el dengue tiene mucha relación con los mosquitos que están dentro de la casa. Entonces, antes, digamos, si las personas salían a trabajar a sus trabajos y no estaba mucho tiempo en su casa, pues ahora sí está mucho tiempo en su casa. Ven hoy día que está bastante lluvioso, entonces
puede haber una proliferación de mosquitos y eso puede aumentar las tasas de incidencia, nuevos casos, nuevamente, Buen día, incidencia doctora. de dengue. Buenos días. Ya, entonces, estos experimentos naturales hay que aprovecharlos al máximo porque son situaciones únicas que no se van a volver a repetir en el tiempo y que nosotros necesitamos tomar partida de ellas, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante. Se están haciendo un montón de estudios a nivel mundial con el tema de los experimentos naturales. Las sociedades científicas de estudiantes de medicina están haciendo trabajos inmensos a nivel mundial, sobre qué es lo que ocurre durante el encierro prolongado, el uso de barbijo, la reducción de enfermedades. Entonces es una situación extraña, jamás se dio en la historia este tipo de sucesos con las facilidades que tenemos, ¿no es cierto? Ustedes pueden contactarse con gente de China, de Japón, de Italia, de Colombia. O sea, no hay fronteras para la información. No hay fronteras para la información, ¿ya? Entonces, súper importante aprovechar esta oportunidad para hacer este tipo de estudios de experimentos naturales. Y nadie se los va a negar porque ahorita uno publica cualquier cosa sobre el coronavirus y es noticia, ¿no? Yo no sé si ustedes han leído, se está tratando de observar una correlación sobre lo que es el síndrome de Kawasaki en niños, porque obviamente sabemos que el tema de coronavirus afecta a todo el tema circulatorio y la enfermedad de Kawasaki tiene mucho que ver con el tema circulatorio en niños. Entonces no se sabe si en realidad el coronavirus provoca el síndrome de Kawasaki o si a raíz del coronavirus estamos logrando detectar aquellos síndromes de Kawasaki que no se observaban porque no se analizaban los niños y no manifestaban complicaciones tan graves, ¿no? Entonces habrá que ver, hacer esa comparación, hacer un estudio de caso control. A ver, ¿dónde están los de caso control? Estos estudios de caso control, donde yo puedo poner aquí, por ejemplo, aquí niños que tienen la enfermedad de Kawasaki, niños que no tienen la enfermedad de Kawasaki, aquellos que sí presentaron coronavirus y aquellos que no presentaron coronavirus, ¿no? Entonces, en ese caso, yo hago todo el cruce de información y ustedes pueden hacer con cualquier enfermedad esto, aprovechen de hacerlo y publican algún estudio para ver si uno influye con el otro. Por ejemplo, aquí podríamos poner casos, personas con dengue, personas sin dengue, expuestos al factor, es decir, ahora en cuarentena, no expuestos en factor, sin cuarentena, ¿no? Y hacen ustedes la correlación. Los casos, todos los casos están en las páginas de la gobernación, el número de casos. Entonces ustedes pueden hacer un estudio de caso control, sacan el odds ratio y si el odds ratio les sale menor a 1, significa que lo que está sucediendo es que gracias al encierro del coronavirus es un factor de protección. Y si les sale mayor que 1, entonces vamos a decir que el encierro por el tema del coronavirus es un riesgo, ¿no?, a la salud pública porque estamos teniendo mayor casos de dengue. Ya después habrá que ver el resto de las acepciones, porque puede ser también de que tengamos dengue subdiagnosticado, porque la gente no quiere ir a hacerse sus controles médicos porque no piensa pisar un hospital ni un centro de salud por el tema del coronavirus y lo está pasando en su casa. Independientemente de eso, sería interesante hacer el estudio, ¿ya? Ahora sí, vámonos a la parte gruesa, la parte más bonita, si quieren ponerlo así, de la medicina, el experimentar, ¿no? El realizar este tipo de estudios experimentales que van a evaluar el impacto de una sola intervención, un tratamiento, una prueba diagnóstica, puede ser un espectro específico de fármacos, etcétera. No, la enfermedad de Kawasaki no
es de la piel escamosa. La enfermedad de Kawasaki es esta enfermedad que se llama de sin pulso, ¿no es cierto? Que lo que pasa es que genera una especie de trombosis en las arterias y por lo tanto no se siente el pulso en las manos de los niños. Entonces es esa enfermedad. Ya. Y tiene que ver con un problema congénito más que todo en niños. Bueno, entonces vamos a los estudios experimentales. Entonces, aquí quien tiene el control, si vamos a poner así control de toda la situación, es el equipo médico que va a realizar estos estudios. Son importantes para obtener información de primera mano sin intervención de terceros factores. Es decir, si yo voy a analizar el efecto de la aspirina en pacientes que son cardiópatas para ver si la aspirina previene o no previene un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, entonces somos nosotros los que vamos a controlar la dosis, el tipo de paciente en el cual vamos a aplicar, la edad, durante qué tiempo, con qué frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ir midiendo los valores clínicos, que en situaciones normales no debería darse, es decir, un paciente normalmente no debería sujetarse a ese esquema, pero como estamos en un ensayo clínico, podemos controlar todas esas cosas. Entonces, son dos tipos de estudios experimentales, uno que son los ensayos clínicos como tal, donde yo tengo una serie de pacientes, a unos les pongo el tratamiento o el medicamento o lo que yo quiera ensayar y los otros que tienen que ser el ciego, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el ciego, que son los grupos de control. Y si yo hago un análisis de muchos ensayos clínicos similares, digamos que yo hago el ensayo clínico de la aspirina, lo hago aquí en Bolivia, en China lo hicieron, en Argentina lo hicieron, en Estados Unidos lo hicieron, entonces yo recolecto la información de todos ellos y con eso hago un metaanálisis, ¿no? Entonces es un estudio estadístico, específicamente estadístico, de varios ensayos clínicos. Entonces, yo aquí lo que tengo que corroborar en el metaanálisis es que todos los ensayos clínicos que vaya a incluir dentro de mi trabajo tengan las mismas condiciones de laboratorio en lo posible, ¿no? Que hayan sido hechos con pacientes de las mismas edades, de las mismas características, que la cantidad de medicamento que se le haya administrado sea similar o el espectro del esquema de tratamiento sea igual, ¿no? Vamos entonces aquí. Para cualquier estudio clínico, para cualquier ensayo clínico, hay fases previas, ¿no? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, con el coronavirus tenemos un fármaco que se quiere ver si se testear su utilidad, puede ser la hidroxiquinina. Entonces, estos fármacos normalmente son productos biológicos, ¿no? Provienen de plantas, provienen de hongos, muy pocos son sintéticos o semisintéticos. También puedo yo probar con dispositivos, por ejemplo, las válvulas para los problemas cardíacos, los famosos stents han tenido que pasar también por este proceso. O también puede ser procedimientos médico-quirúrgicos, como lo que estaba hablando de hacer un tratamiento laparoscópica, ¿no? Para ver la eficiencia. Entonces, en el caso de que sea un fármaco, la parte terapéutica, farmacológica específicamente, lo primero que tenemos que hacer es describir a esta molécula, ¿no? Entonces tenemos que ver la molécula, cómo es, qué características químicas tiene, cuál es su fórmula, cuál es su presentación, si es un ácido, una base, etc. Una vez que ya tenemos la molécula bien identificada con su fórmula clínica, propiedades, si se disuelve en agua, en aceite, etc., empezamos con el tema de la farmacodinamia. Esto lo van a ver ustedes en farmacología. ¿Qué es farmacodinamia? Lo que le hace el cuerpo al medicamento, ¿ya? Entonces, este medicamento va a ingresar al cuerpo y obviamente el cuerpo va a empezar a deshacer el medicamento, lo va a empezar a digerir, ¿no es cierto? Van a ver los metabolitos que se pueden derivar de la digestión de este fármaco. Voy a ver dónde se va a excretar, si se va a excretar por vía urinaria, por vía del citocromo C145, que es en el hígado, etcétera, ¿no? Y después de que yo vea qué le pasa al medicamento en el paso del cuerpo, ¿no? Aquí yo puedo utilizar modelos
computacionales para ver qué es lo que sucede a diferentes pHs, para ver si lo voy a administrar vía oral, ¿no? Entonces voy a tener la exposición del pH gástrico, pero si lo voy a administrar vía endovenosa, ¿no? O intramuscular, también voy a ver qué cosa es lo que está pudiendo suceder con este fármaco. Aquí también puedo utilizar modelos de ratones, ¿no? Para poder ver qué es lo que pasa, dónde se excreta, cómo las concentraciones en sangre, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Normalmente hay que ver aquí ototoxicidad, etc. Luego vamos a la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? Entonces aquí el fármaco, si bien va a atacar, si estamos viendo un antibiótico, va a atacar al parásito, a lo que nosotros querramos que ataque, pero también va a atacar a las células del cuerpo. Entonces hay que ver qué células son las más propensas, etc. Y a través de eso voy a hacer los análisis toxicológicos. Entonces lo que puedo hacer es agarrar un poco de fármaco, colocarlos en cultivos de bacterias para ver la toxicidad en bacterias, colocarlos los cultivos en Daphnia, que es un tipo de organismo muy pequeñito, multicelular, es una alguita, entonces ahí veo si hay toxicidad, si se mueren las alguitas, ¿no? Después puedo trabajar con gusanos, ¿no? Y ver si los gusanos presentan algún efecto teratogénico, ¿no? Etcétera. Y voy empezando y voy subiendo la escala, ¿no? Entonces todo eso me va a generar si el medicamento es eficaz y seguro para iniciar un estudio clínico. Siempre empezamos del nivel evolutivo más bajo hasta el nivel evolutivo más alto. Entonces empiezo primero con bacterias, luego puedo empezar con plantas, luego puedo empezar con animales, pero los animales más simples, invertebrados, luego empiezo con animales vertebrados, puedo trabajar con peces, con ranas, ¿no? Y voy subiendo en la escala evolutiva, trabajo con ratones, puedo trabajar con conejos, y ya antecitos de empezar los ensayos clínicos con pacientes, puedo trabajar con monos, ¿no? El mono es el modelo más similar al ser humano, ¿ya? También se puede trabajar con chanchos y hay un tipo de ratones que han sido modificados genéticamente para tener características inmunológicas similares al ser humano. Todo eso nosotros llamamos estudio preclínico, ¿ya? Y luego empezamos lo que es el ensayo clínico, lo que se está haciendo ahora. Entonces, ustedes están escuchando, ¿no? La vacuna contra el coronavirus está en fase 1, está en fase 2, ¿no? Entonces, ¿qué es la fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4? Entonces, los estudios clínicos en fase 1 lo que tratan de evaluar es si el medicamento es seguro para los pacientes. Entonces, yo no, por ética, por los principios éticos, yo no le voy a dar a un paciente que esté enfermo, porque si está enfermo y encima yo le doy un medicamento que le hace daño, lo termino de matar. Entonces, la idea es aquí dar el medicamento a un paciente sano para evaluar si ese paciente, bueno, ese paciente sano va a sobrevivir si es que le hace daño, pero yo voy a poder restituir su salud, ¿no? Entonces, en fase 1 yo trabajo, aquí dice de 20 a 80, menor a 100 es el número, ¿no? Se trabaja con 100 pacientes o menos de 100 pacientes sanos, jóvenes, sanos, sin ninguna enfermedad de base, que no tengan ningún problema pasado, que no hayan tenido, que no tengan VIH, que no tengan nada, ¿no? Completamente sanos. Estos participantes van a ser sometidos a diferentes concentraciones de medicamento y se van a medir cómo se excreta, qué sucede en el organismo, sus niveles que se llama plasmáticos, etc. Vamos a ver la seguridad del medicamento en pacientes. Si no hace daño, ojo, si no hace daño o hace poco daño en pacientes sanos, entonces nosotros recién probamos en pacientes enfermos y vamos a la fase 2. Entonces, en pacientes enfermos, ya lo que vamos a ver ya no es si le hace daño o no le hace daño al paciente, sino lo que vamos a ver es si logra o no restituir la salud de mi paciente. Esto con la parte farmacológica, ¿ya? Si estoy haciendo yo, por ejemplo, la prueba de un tratamiento laparoscópico, y es obvio que yo no voy a abrir un paciente sano para hacerle la laparoscopía. Entonces ya no hago la fase 1, eso es obvio, ¿no? Directamente trabajo en la fase 2.
Entonces, en la fase 2 yo trabajo de 100 a 300 pacientes que van a presentar la enfermedad, pero ojo, no voy a trabajar tampoco con los más críticos. Puedo trabajar con grupos que sean, digamos, de inicio, medio y final, ¿no? Para evaluar en todos ellos cómo se está comportando el medicamento y cuál eficacia yo tengo a diferentes concentraciones. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo tengo que monitorearlos a los pacientes, cómo va a ir su evolución. Y tanto en fase 1 como en fase 2, yo debería esperar hasta un año, dependiendo del medicamento, para ver si no hay efectos adversos posteriores. Porque puede ser que el paciente, el medicamento no genere una reacción inmediata, sino una reacción a largo plazo. Esto se ha probado, por ejemplo, con el Montelukast para pacientes asmáticos, ¿no? Entonces a los niños a veces les damos Montelukast o les damos corticoides, mejoran, ¿no? Mejoran bastante bien su condición asmática, pero ¿qué pasa? Estos niños que tienen 2, 3 años, no tienen ninguna manifestación, llegan a los 14 años y son diabéticos, ¿no? Porque hemos afectado las células beta, nuestro sistema inmunológico eliminado las células beta del páncreas y a raíz del corticoide, ¡zas! Quedaron. Entonces, quedaron diabéticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ver el efecto a largo plazo también de los medicamentos. Y por eso es que se sabe que la vacuna del coronavirus no va a estar lista sino hasta dentro de un año por este factor que es ver el efecto a largo plazo de los tratamientos que están haciendo. Ustedes saben, han debido escuchar, por ejemplo, la vacuna del Papa Nicolau, perdón, la vacuna del virus papiloma humano, ahora se encuentra en fase 3, ¿no? ¿Qué es esa fase 3? Ya se han hecho estudios en pacientes y ahora empezamos con multicéntricos, ¿no? Entonces podemos utilizar 1,000, 3,000 participantes, no solamente en un país, en varios países, y empezamos ya a no hacer la comercialización como tal, sino se escogen ciertos países en los que sí se van a ensayar y otros que no, que van a hacer el control. Y se va haciendo de nuevo el seguimiento. Una vez que se ve que no tienen ningún problema, pues entonces para Estados Unidos pasan por la FDA, pero cada organismo internacional tiene su sistema de regularidad de inocuidad que se llama para ver la eficacia. Aquí lo que se va a probar es que la vía de administración sea la correcta, que además del compuesto clave farmacológico, el excipiente sea inocuo, que no genere ningún problema. Entonces, una vez que pasa por todos esas revisiones de la presentación farmacológica, va a fase 4 donde ya es la liberación del medicamento. Fíjense, aquí ya el medicamento queda aprobado, puede ser comercializado y ¿por qué se dice fase 4? Porque nunca, nunca vamos a terminar nosotros de investigar los medicamentos. Entonces, siempre ese medicamento tiene que estar sufriendo revisiones para ver si no aparecen nuevos problemas, ¿no es cierto? Si no aparecen enfermedades, si después de 10 años de uso no hay ningún problema. Y también en el caso de antibióticos, ver si este medicamento todavía es eficaz, ¿no es cierto? Ya saben que por la resistencia a antibióticos, muchos medicamentos van a tener que retirarse porque ya el 90% de las bacterias son resistentes a ellos, ¿no? Es el caso de algunas ampicilinas, algunas amoxicilinas, ¿no? Que ya no son eficaces para el tratamiento de las enfermedades porque ya muchas bacterias son resistentes a estos antibióticos. ¿Ok? Ahora, en este ensayo clínico hay una cierta cantidad de cosas que debemos entender, ¿no? ¿Qué es la randomización? ¿Qué es el enmascaramiento? ¿Y qué es el uso de placebo? A ver si les puedo mostrar acá. Ya tengo una población al cual le voy a yo aplicar un determinado medicamento, pero yo tengo que dividir en dos grupos. Un grupo que sí va a sufrir el tratamiento y otro que no va a sufrir el tratamiento para ver qué cosa aquí, para ver si es que no hay influencia psicológica del medicamento. Ustedes saben que hay el efecto placebo, ¿no? Yo lo agarro y a una persona dice, ay, me duele la cabeza, yo le doy una pastilla,
de almidón, de azúcar, de lo que sea, le digo, esto, tómate esta pastilla, te va a hacer bien. Él se toma la pastilla no tiene ningún efecto farmacológico, pero él psicológicamente se condiciona y dice, ah, sí, me he hecho bien, ¿no? Entonces, ese es el famoso efecto placebo. Entonces, por ese motivo yo necesito tener un grupo en tratamiento y un grupo en control. Pero ¿cómo defino quiénes van a estar en tratamiento y quiénes van a estar en control? Yo tengo que hacer una aleatorización, es decir, yo como médico no tengo que decir, ah, si tú pareces muy sanito, te voy a poner al grupo control, tú pareces muy enfermito, te voy a poner en el grupo de tratamiento. No. O a mí me gustas y te voy a poner en este, y a mí no me gustas, te voy a poner en este otro. No. Lo que se tiene que hacer es un aleatorio, ¿no? Una aleatorización de los pacientes. Ellos mismos no tienen que saber en qué grupo les va a tocar, no tienen que saber si les va a tocar el tratamiento o el control. Entonces, se hace una secuencia de aleatorización que es oculta. Normalmente se les da un sobre y en el sobre les sale o A o B. Y ellos no saben si el A es el tratamiento o el B es el tratamiento, ¿no? Entonces, se designan a uno de los dos grupos. Ya, es obvio que si al de tratamiento le doy la pastilla y al que no esté en tratamiento no le doy la pastilla, pues se va a enterar que no está en tratamiento. Por lo tanto, las condiciones tienen que ser iguales. Yo lo tengo que tratar igual al de tratamiento como al de control, como con lo mismo. Si le mido aquí la presión 3 veces al día, aquí también le tengo que medir la presión 3 veces al día. Si le tengo que sacar una muestra de sangre y de orina al día, aquí también le tengo que sacar una muestra de sangre y de orina al día. Si aquí le doy tres pastillas 2 veces al día, aquí también tengo que darle, aunque sean las pastillas de azúcar o de almidón. Si aquí la pastilla es rojo, amarillo y verde, aquí también la pastilla tiene que tener el mismo color, el mismo todo, ¿ya? Entonces, eso es importante para hacer. Y después de un tiempo, lo que se tiene que hacer es verificar cuántos se sanaron y cuántos no se sanaron, ¿no? En ambos grupos. Ahora, eso es con respecto al enmascaramiento, grupo en tratamiento, grupo control, ¿no? Ahora, ¿el placebo qué es? El placebo es este medicamento, esta pastillita que no es un medicamento, sino es un falso medicamento, es un engaño que se tiene que dar al paciente. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo no se aplica? Se aplica cuando se puede aplicar, ¿ya? Cuando se puede aplicar. Si tenemos, por ejemplo, pacientes diabéticos, y a estos les voy a dar una insulina, yo no sé, sódica, y a estos no los puedo dejar sin su insulina, ¿no es cierto? Tengo que aplicarle la insulina. Entonces, a veces el grupo control no solo va a ser el sin medicamento. Si realmente yo tengo que administrarles un medicamento, entonces va a ser el de tratamiento nuevo y el grupo control va a ser el tratamiento convencional, el tratamiento, el gold standard, el mejor tratamiento conocido hasta el momento para esa misma enfermedad, ¿ya? Entonces, el grupo control va a ser con el tratamiento regular y el grupo tratamiento con el nuevo tratamiento. Otro caso, en el caso de cirugías, ¿no? Yo no le puedo poner, por ejemplo, a estos pacientes, hacerles una cirugía y ponerles un stent, y a estos no les voy a hacer la cirugía sin ponerles nada. Entonces, obviamente los que han pasado por una cirugía se van a dar cuenta que han pasado por una cirugía, pero los que no van a sufrir cirugía porque no puedo hacer daño por un principio ético, ellos se van a dar cuenta que son el grupo control porque obviamente no sufrieron la cirugía. En ese caso, el enmascaramiento que deberíamos colocar, es decir, el saber qué grupo es en control y grupo en tratamiento, no va a ocurrir a los pacientes, sino a los médicos que lo van a analizar, ¿no? Entonces me va a decir, pero ¿cómo un médico no se va a dar cuenta que el paciente es quirúrgico y o no? Porque yo puedo tener un médico que sea el que interactúe con mi paciente, pero él va a generar una historia clínica. Y la historia clínica sí la va a evaluar el doctor, pero yo le puedo dar a un tercer doctor para que evalúe los resultados. Entonces, si ese tercer doctor está evaluando los resultados, el tercer doctor no va a saber qué paciente estuvo en cirugía y qué paciente no. Entonces, ahí yo tengo un enmascaramiento. Entonces,
Cuando nosotros decimos simple ciego, doble ciego, triple ciego o cuatriple ciego, es esto. Simple ciego es que el paciente no sepa qué grupo le toca, ¿ya? Doble ciego es que ni el paciente sepa, ni el doctor sepa a qué paciente le tocó analizar, ¿ya? Yo no le digo al doctor, estos son los pacientes con amoxicilina y estos son los pacientes sin amoxicilina, no. Yo le digo, este es el paciente A con tratamiento A y este es el paciente con tratamiento B y él tiene que evaluar. El triple ciego es que ni siquiera los del laboratorio sepan quién es el paciente tipo A, tipo B, y el cuatriple ciego es que ni la farmacéutica, ni los pacientes, ni el doctor, ni los laboratoristas sepan quiénes son los que están en tratamiento y quiénes no. O sea, ni siquiera la persona que le va a dar la pastilla aquí sabe si la pastilla está o no está. Todo se maneja por un grupo independiente que está por fuera, que no tiene ningún contacto con los de acá. Todos ellos van a verificar quiénes son los que estaban o no estaban en tratamiento o no, ¿ya? Entonces, esos son los enmascaramientos. Mientras sea doble ciego, triple ciego o cuatriple ciego, es más seguro, se dice que hay más confiabilidad cuando se trabaja en esta parte. Entonces, ya hemos visto randomización, que es que sean aleatorios, que se seleccionen de forma aleatoria por un principio de igualdad. Dice, todos tienen el mismo derecho de participar o no participar. El enmascaramiento, que habíamos dicho simple ciego, doble ciego, triple ciego, que es decir, que nadie sepa qué tratamiento le toca para que no haya, porque ¿qué es lo que sucede? Si a la farmacéutica le conviene, digamos, que salga esto de aquí, entonces puede ser que la farmacéutica solamente muestre los resultados buenos y oculte los resultados malos. Para que eso no ocurra, entonces por eso yo voy a utilizar un cuatriple ciego, donde no va a ser la farmacéutica que me diga cuál fue el bueno, sino voy a utilizar otra empresa que me va a decir, bueno, el tratamiento A fue el mejor y luego yo voy a abrir el sobre y decir cuál fue el tratamiento A, ¿no? Si fue con el medicamento o no. Uso de placebo, sí, siempre y cuando yo lo pueda dejar al paciente sin su medicación. Si no lo puedo dejar sin su medicación o sin su tratamiento, voy a utilizar un GOLD estándar. Grupo control, aquel que está sin medicamento o aquel grupo que está con el tratamiento convencional. El tema de asignación justamente es eso, ¿no? Que sea no aleatorio o aleatorio randomizado. O sea, ¿a qué grupo le va a corresponder? Lo que es el enmascaramiento, nuevamente ya lo hemos visto aquí, y hay diferentes tipos de orden que se puede hacer o formato que se puede hacer. Vamos a ver, porque este es el más simple, este es el modelo más simple de trabajar. Aquí, ¿no? Técnicas de enmascaramiento. En los que son abiertos, open label se llama en inglés, el participante sabe a qué grupo le va a tocar, el investigador sabe a qué grupo le tocó y el evaluador sabe a qué grupo le tocó, ¿no? Simple ciego, el participante no sabe a qué grupo le tocó, pero el investigador y el evaluador sí. Doble ciego, el participante no sabe, el investigador no sabe, pero el evaluador sí sabe a qué grupo le tocó. Y el triple ciego, el participante no sabe, el investigador no sabe, ni el evaluador sabe a qué grupo se le asignaron. ¿Ya? En dibujitos, aquí tengo mis participantes, grupo experimental, grupo control. Yo mido antes, aplico el tratamiento y luego mido al terminar. Esto es el diseño clásico. Pero ahora se trabaja con otro tipo de diseños. Por ejemplo, yo puedo trabajar con varios grupos, ¿no? Con 4 grupos. A todos les mido antes. Y luego, para que evitar el efecto placebo, a todos les voy a dar un placebo, ¿no? Placebo A, placebo A, placebo B, placebo B. Y aquí le voy a dar la dosis del medicamento X
la dosis del medicamento Y, dosis del medicamento X, dosis del medicamento y evalúo al terminar. Con esto que estoy haciendo, estoy eliminando lo que es el placebo. También hay los que se llaman de lavado. ¿Qué son de lavado? A todos, antes de la intervención, los mido. Al grupo 1 le doy el medicamento y al grupo 2 no le doy el medicamento, los mido al final y luego los intercambio. Al que le di el medicamento, ahora no le doy, al que no le di el medicamento, ahora le doy y vuelvo a valorar, ¿no? Entonces esto se llama periodo de lavado, los dejo 1 semana, 2 semanas sin medicamentos y luego los cruzo, ¿no? Entonces aquí también puedo evaluar el efecto, ¿no? Y hay los de doble lavado, ¿no? Yo lo coloco a la intervención, lo lavo, le hago la intervención 2, lo lavo, la intervención 3, lo lavo, para que el mismo sujeto vaya pasando por los 3 tipos de medicamentos y voy a ver qué es lo que sucede y así puedo hacer N lavados, ¿ya? Queda menos de 1 minuto. Ahorita cuando se cierre, van a entrar al mismo link, ¿ya? Les voy a volver a mandar el mismo link porque aquí ya es una reunión recurrente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los ensayos clínicos que son demasiado caros? Miren el presupuesto que se tiene en millones de dólares. En la preclínica podemos gastar hasta 350 millones de dólares. En la fase 1, 100 millones de dólares. En la fase 2, 170 millones de dólares. En la fase 3, 370 millones de dólares. Entonces, extremadamente caro, sumamente caro. Encima de que es caro, es demasiado largo. Pueden pasar hasta 12 años para que yo pueda tener la aprobación de la FDA. Entonces, si ahorita estamos logrando en 1 año la vacuna del coronavirus, eso es por obra y gracia del Espíritu Santo.